Bueno, retomando un poquito lo que veníamos viendo en torno a lo que es el fascismo y los totalitarismos en Europa, cabe destacar que en la línea de tiempo nosotros no dejamos de mencionar los sucesos de Rusia, ¿sí? Que ustedes en la línea de tiempo lo tienen iniciando 1917, ¿sí? Donde triunfa la revolución de Lenin y comienzan los tratados de paz en torno a lo que es la Primera Guerra Mundial. En 1918, con la ruptura y el asesinato del zar y su familia por parte de la revolución, ¿sí? Hacia 1919 la creación de la URSS, ¿sí? La Unión Soviética de Rusia, el fin de la guerra civil y la constitución. Acá tenemos que marcar que la creación de la URSS es fundamental también en torno a lo que es la mirada bipolar del mundo, que después vamos a retomar con estos dos pensamientos, tanto el capitalista como el comunista. A la muerte de Lenin, 1924, que es cuando asume Stalin, ¿sí? Stalin, que venía siendo una persona que iba en su entorno acumulando bastante poder, que Lenin incluso lo está mirando de reojo y trata por todos los medios, ya Lenin enfermo, ¿no?, de que Stalin no llegue al poder. Bueno, no lo va a conseguir, Stalin se va a hacer del poder y va a instaurar un nuevo orden también en Rusia, que después retomaremos ya para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, quién fue Stalin. Mientras que además, en todo este periodo, como dijimos alguna vez, en 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, empiezan a surgir nuevos movimientos de masas y que están en torno a lo que es el fascismo, ¿no? Que algunos lo enmarcan en 1919, bueno, en realidad el fascismo empieza a surgir en 1918 tras las espaldas de Mussolini, ¿sí? Que se pretendía un nuevo orden de Estado que rompiera con el capitalismo tradicional y con el comunismo, ¿sí? Entonces algunas personas, algunos ejes de poder conservador veían en el fascismo la posibilidad de sacarse de encima al comunismo, que venía irradiando ideas desde hacía tiempo en Europa, ¿no? Así las cosas, bueno, ya sabemos cómo más o menos se fue gestando entonces la marcha sobre Roma, en donde el rey Víctor Manuel III tiene que ceder ante Mussolini a pesar de haber destacado el estado de sitio e intentar frenar la marcha sobre Roma que Mussolini va a llevar adelante con los camisas negras y que es imposible de detener. Finalmente Víctor Manuel le cede el poder del gobierno y le pide a Mussolini que forme un gabinete. Así las cosas, comienza el gobierno de Mussolini, que en principio va a girar en torno a lo liberal, pero que después va a romper y hacia 1925 va a establecer una intervención del Estado muy fuerte, ¿sí? En donde incluso se lleva adelante la abolición de la Cámara de Diputados, ¿sí? Por una Cámara de fascistas. Así las cosas, también se interviene en lo que es la religión, se le reconoce al Vaticano su soberanía, y en ese sentido no hay demasiadas denuncias por parte de la Iglesia en torno a las atrocidades que comete el fascismo. Por otro lado, va a liderar cierto tipo de reformas a las cuales se van a denominar batallas, ¿sí? Por ejemplo, la batalla del trigo, que intentaba generar una reforma en torno a la figura o a la configuración económica del trigo para Italia, ¿sí? Pero también va a aparecer el corporativismo, que yo dije guarda con esto porque después lo retomamos en Argentina, ¿sí? El corporativismo, que tiene que ver con la organización por ramas de trabajo, ¿sí? Y en donde el Estado desde lo nacional genera corporaciones para, primero, entregar empleo, pero además para intervenir la economía, ¿sí? De esa manera, bueno, el corporativismo empieza a cobrar mucha preponderancia a nivel nacional, como decía antes, ¿no? Y con la participación del Estado. Incluso se forma un instituto por parte de Mussolini, aclaro nuevamente, guarda con esto, en donde este instituto va a regular, de acuerdo a los beneficios que puede obtener el Estado de cierto tipo de industrias, ¿sí? Entonces el Estado se libra con este instituto a intervenir en donde más le plazca, ¿sí? Esto, por supuesto, lo vamos a retomar también de alguna manera, y ya me van a decir ustedes dónde, porque cuando haga la pregunta seguramente salga solo. Bueno,
En definitiva, este periodo de intervencionismo, ¿sí?, va a generar en la obra de gobierno de Mussolini también una serie de reformas en el plano educativo, por ejemplo, ¿no? Un plano más bien doctrinario, en donde se imparten las ideas del fascismo, y no se permite leer otra cosa, ¿sí? Entonces ahí viene lo doctrinario, además de todo lo anterior que políticamente habíamos visto ya en clases anteriores, valga la redundancia, ¿sí? En torno a la política exterior, bueno, es fundamental entender el sistema de alianzas que se va a desarrollar con Alemania, ¿sí?, entre Mussolini y Hitler. Italia tenía una política expansionista o necesitaba de una política expansionista solventada por la teoría del espacio vital, que la vamos a retomar también con el nazismo, ¿sí?, y de esa manera configuran una alianza, un eje, junto a Japón en lo posterior, que va a llevar adelante una serie de ideas. De hecho, yo dije Mussolini va a servir como alianza o va a servir como nexo, como medio para el entendimiento entre Hitler y Francisco Franco en España, ¿sí? Porque Hitler no veía con buenos ojos a Franco, o más bien lo miraba con cierto recelo, y no había una conveniencia en el medio. Sin embargo, Mussolini va a obrar para que la cumbre de estos tres personajes se encuentre, ¿sí?, y se genere de esta manera un encuentro. Eso en torno a lo que es el Estado fascista, ¿sí?, organizado por Mussolini, el Fasci di Combattimento, ¿sí?, como habíamos visto en algún momento, y que de algún modo está influyendo también en la Europa de ese tiempo, por supuesto en la Argentina también, ¿no? Habíamos hablado un poquito de la figura de Perón estudiando en Europa en esos tiempos. Habíamos hablado de cómo los conservadores de la Argentina observan con buenos ojos lo que está pasando allá, o este movimiento, ¿sí?, y cómo capitalizar ese orden de masas, pero a la vez no pueden retomar el poder por las vías democráticas. Entonces la organización de un golpe de Estado, la formación de un Estado cuasi totalitario, en la Argentina digo cuasi porque no lo llega a ser de la misma manera que en Europa, ¿sí? O sea, hay una gran diferencia entre unos y otros, que eso es lo que vamos a establecer hacia el final de todo esto, ¿sí?, en alguna manera de integración de contenidos. No es ajeno lo que viene pasando en la actualidad. Erich Fromm, que es un psicólogo social que trató de entender a las mentalidades de aquella época en torno a lo que son los totalitarismos, pero sobre todo el nazismo, decía, bueno, en realidad el fascismo no es algo que se termina con la Segunda Guerra Mundial. El fascismo es algo que va a perdurar, que lo que logró, o sea, que el final de la guerra, lo que marcó en realidad es la posición es sembrar una semilla, ¿sí?, que va a durar a través de todos los tiempos, que después estará en la educación o estará en lo que uno pueda leer, en lo que uno pueda concebir como ideas de lo que fue ese periodo en particular y cómo nos influye en la actualidad, cómo nos atraviesa desde distintos ámbitos, ¿sí? A veces es chistoso, por ahí para recalcar, ¿no?, el retomar una idea en torno a lo que es el fascismo, sí, y eso quizás está mal visto, por supuesto, ¿no? Como también a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué hacen estas cosas? Como por ejemplo, hace algunos años atrás, y sigue pasando en la actualidad, hace algunos años atrás un jugador, Di Canio, de Italia, creo que jugaba en el Napoli, hace un gol y levanta la mano haciendo el saludo fascista a la tribuna. Por supuesto que fue repudiado por todos los medios de comunicación posibles. El tema es que lo siguió haciendo porque él se consideraba fascista, ¿sí? Lo hizo 2 o 3 veces más hasta que al final lo terminaron por sancionar de una manera más contundente y bueno, no lo hizo nunca más. Pero así las cosas, es que estamos hablando de una cancha de fútbol, un espacio público, un equipo como el Napoli, donde jugó Maradona, donde jugó Careca, grandes figuras del fútbol mundial, donde jugó el Pocho Lavezzi, quizás no como Maradona, ¿no?, pero también fue querido por la hinchada del Napoli. Bueno, ese equipo tenía un jugador, ¿sí?, que levanta la mano y le hace la veña fascista a la tribuna y recorre el mundo. Entonces ahí se entiende lo que dice Fromm. El fascismo con la Segunda Guerra Mundial y el final no es que se abolió, no es que se terminó, sino que dejó una semilla ahí que perduró en el tiempo. De hecho, los nazis en la Argentina y esta cuestión tiene en torno a ello una mirada fascista de la Argentina que recibía a estos personajes, ¿sí?, y les permitía establecerse en nuestro país. Después veremos quiénes, ¿sí?
pero es muy representativa la figura del Colegio Alemán de Bariloche, que permitía o que hacía todo lo posible para que estas personas vinieran a la Argentina. Entonces no es que el fascismo se terminó ahí, porque incluso muchos se beneficiaron de la ingeniería del nazismo, por ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a retomar con el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No me quiero abrir mucho, ¿sí? Porque en Europa siguen sucediendo una serie de cosas, por ejemplo, que en España Primo de Rivera le propina un golpe de Estado al gobierno español, ¿sí? Y se apropia del poder y lleva adelante una dictadura que no va a terminar de la mejor manera. Así las cosas, la crisis de 1930, la crisis mundial de la Gran Depresión norteamericana, que no podemos perder el eje de esto, yo dije, bueno, el fascismo ante la gran crisis de la Gran Depresión norteamericana amortigua esa crisis porque tenía una estructura más arcaica, más antigua en torno a lo que era lo económico, y además Mussolini en el 25 plantea un Estado intervencionista que lo salva de alguna manera también de esta supercrisis. Por el otro lado, la crisis del 30 se lleva puesta a la dictadura de Rivera, ¿sí? Entre otras cosas. Se genera un nuevo dilema en el mundo. ¿Qué pasa con el capitalismo? Pero ¿qué pasa con los desocupados? ¿Sí? Que no tienen laburo, ¿sí? Entonces surge una creciente oposición al régimen que en 1931, ¿sí? Más precisamente en abril, logra que se generen elecciones abiertas, ¿no? En donde va a triunfar una coalición, ¿sí? Que va a instaurar lo que vamos a dar en nombrar la Segunda República, ¿sí? Esa Segunda República Española con Alcalá Zamora va a llevar adelante una serie de cambios en torno a lo que es algo más social, ¿no? Por eso hablábamos de una coalición en donde participan los socialistas, y que esa serie de cambios influyen desde el plano de lo educativo, ¿sí? Como desde el plano de lo político. Se instaura, para que tengan noción de lo que estoy diciendo en torno a lo que es el tema de lo político, una nueva constitución, que es la Constitución de 1931, y que va a permitir nuevas elecciones en donde va a surgir un bienio reformista, ¿sí? Que también va a tener en torno a este bienio reformista o el triunfo en las elecciones al grupo de los socialistas, ¿sí? Entonces el PSOE, que también está en la actualidad, ahí comienza a ser reconocido, ¿sí? Y toma el poder en España, ¿no? Liderado por Manuel Azaña, que va a ser el jefe de gobierno. De esta manera comienza un programa de reformas bastante interesante que tiene, entre otras cosas, por ejemplo, permite la posibilidad de que se instaure un sistema de sufragio universal, en donde las mujeres también pueden votar. Estamos hablando de los 30, ¿sí? Mucho tiempo antes de lo que pasó en la Argentina, ¿sí? Con la ley de Evita. Entonces fíjense lo progresista también de ese cambio. Como así también en el plano educativo se sustituye la posibilidad de enseñar en torno a la religión, ¿sí? Esto le genera una problemática con la Iglesia Católica muy fuerte, que va a llevar también al apoyo después de la Iglesia, parte de la Iglesia, hay que aclararlo, a Francisco Franco cuando realiza el golpe de Estado, y entre otras cuestiones la ley de reforma agraria, ¿no? Esto de reconstruir el sistema agrario que muchas veces cae en pocas manos, de que son generalmente las manos de los poderosos. Pero en ese sentido, económicamente hablando, ¿no? En ese sentido también hacen una reforma en torno a lo militar. La fuerza militar, acuérdense, Primo de Rivera, dictadura, la fuerza militar tenía mucha preponderancia en España. Entonces lo que hacen los socialistas es plantear un cambio. Vamos a hacer la reforma militar porque acá el que manda es el Estado, no un comandante militar, sino un general, ¿se entiende? Y no puede ser que las democracias entendidas como se entienden ahí en España, ¿no? Siempre estén influidas o condenadas, ¿sí? Por la fuerza militar. Acuérdense lo que dije en la Argentina. 1930 se le da un golpe de Estado a Irigoyen y la fuerza militar, ¿sí? Empieza a tener esta orden de legitimidad para aquel poder que ellos consideraban necesario para retomar el conservadurismo
y si algo se salía de esos ejes, lo derrocaban, ¿sí? Bueno, eso está pasando un poco en esta España. Así las cosas, es como esta reforma militar, como las anteriores que les acabo de relatar, no cuajan bien en el plano de los conservadores españoles, y se empieza a apoyar un golpe de Estado que viene pergeñado desde Marruecos. Así las cosas, España se va a dividir en dos, por eso vamos a hablar de guerra civil. Por un lado, los republicanos, ¿sí? Y por el otro lado, los nacionalistas. Hay una frase emblemática que es no pasarán, ¿sí? Que es la frase que creo que termina por conceptualizar lo que fue la Guerra Civil Española. Era el último bastión Madrid en donde los nacionalistas iban a ingresar, ¿sí? Y se había colgado una leyenda que era no pasarán, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ver el final de la historia, ¿sí? Que tiene que ver con este fuerte enfrentamiento. La España de esos tiempos, ustedes algo vieron, ¿sí? Yo les dejé Vientos de Agua en Ciudadanía. Cuando vimos en Ciudadanía Vientos de Agua, hicimos un trabajo. Quienes lo quieran volver a ver, yo no se los voy a volver a pasar, pero me parece muy emblemático lo que pasó, cómo se marca el inicio de la guerra, cómo se ve ahí en torno a la iglesia también, es decir, para quién jugaba. Y bueno, nada, me parece que es una de las mejores, porque también lo retrata desde un lugar que es Asturias, en donde ocurren una serie de cuestiones en torno a lo que es la guerra civil española, bastante interesante. Guerra civil es distinto a guerra mundial, en este caso, como estamos viendo nosotros en algunos planteos. Guerra civil es vecino contra vecino, si es posible, ¿sí? No importa quién, si estás de un lado o si estás del otro. Han habido casos de hermanos enfrentados por esta guerra civil y que terminaron en muerte, ¿sí? Otra de las grandes vidas que se cobró la guerra civil española es la de García Lorca, ¿sí? Las persecuciones a las personas que pensaban distinto o que eran distintas, ¿sí? En torno a lo que la ideología llevaba presente, y García Lorca es uno de los que escribía en contra de la guerra civil española, pero que también se la bancó, ¿sí? García Lorca tuvo la posibilidad de vivir en la Argentina, donde fue muy bien recibido, donde todavía está su recuerdo en las calles de Buenos Aires, en los bares de Buenos Aires, y él decidió volver a España, y de ahí nunca más volvió, de ahí su vida encontró el final. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que significó la guerra civil española. No solamente una guerra contra las personas, también una guerra contra las ideas, ¿sí? Y se llevó puesto a todo, ¿sí? Y yo les dije el otro día, bueno, Franco, que es quien se hace cargo del poder en España, es un tipo que murió en el poder. ¿Cuánto tiene que hacer de mea culpa entonces la sociedad española respecto de esto que todavía no ha sido juzgado, ¿no? Y que cada vez que hay un orden socialista en España, siempre hay algo que pasa ahí en el medio y terminan volteándolo al gobierno, ¿sí? Entonces, le pasó a Rodríguez Zapatero hace muchos años atrás, es para pensar. Bueno, nos vemos la próxima.